creo que sí. Bueno, amén. Amén. Ahí como que se cayó un poco la llamada de... Ah, bueno. Pues yo puse aquí mi imagen en una sopa, lo puse viendo todas las pantallas y lo único que veo es puras letras. La M, la S, la J, la I, la P, la N, la Z. Es para comerte mejor o qué? Bueno, entonces, según eso, entonces vamos a empezar. Entonces, ¿Quién se pide, quién se pide leer el pasaje de hoy, que obviamente viene del 137 Yo, al 100? hermanito, yo. Ah, bueno, Ingrid, dale, por favor. Gracias por darme el privilegio de leer la palabra del Señor. Claro, imagínate, Ingrid. Dale. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Justos son los estatutos que has ordenado y muy dignos de confianza. Mi celo me consume porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Insignificante y menospreciable como soy, no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. He caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Tus estatutos son siempre justos. Dame entendimiento para poder vivir. Leído hasta el 144, ¿sí? Perfecto, Ingrid. Muy bien, Ok. entonces, ¿qué les pareció ese pasaje lindo, no? Hermoso. Y, y entonces toca muchos temas de los que de pronto ya hemos hablado, como por ejemplo del celo. ¿Se acuerda que hemos hablado eh, del celo de Dios en inclusive creo que la clase pasada, ¿cierto? Y también habíamos hablado de pronto un poquito de la justicia de Dios. No sé si se acuerdan, pero habíamos hablado de ello. Y también obviamente habíamos hablado bastante de la aflicción y la angustia. También habíamos hablado de cómo los mandamientos de Dios son son una delicia para el salmista. Y de nuevo aquí se repite que justicia eterna son tus testimonios. Y esto también lo habíamos visto, que el entendimiento nos vivifica, nos da vida. Entonces como que estamos viendo de vuelta ese patrón de cosas que se repiten, ¿cierto? Como los mismos temas se repiten en otras palabras, en otro orden. Pero entonces de pronto en el en el primer verso, que es el ciento, otra cosa que yo no sé si ustedes se han dado cuenta,
es que es lo siguiente, y es que el primer verso, o sea, en cada sección, acuérdense que esto es un acróstico, entonces cada 8 versos comienza una sección, todos comenzando por la misma letra. Entonces aquí en esta sección, quiero que miremos, por ejemplo, el primero y el último. Entonces dice, tú eres justo, ¿cierto? Y tus juicios o tus reglas son justas, el primero. Y el último, tu instrucción es justa para siempre. O sea que siempre como que el primero y el último verso, siempre como que corresponden mucho y, y nos dan como la clave de todo de ese pasaje. Entonces, en este caso, nos dicen que Dios es justo y que sus juicios también son justos. Entonces, ese sería como un tema principal de este pedacito. Bueno, entonces vamos a mirar otros pasajes donde de pronto nos puede expandir un poquito en el tema de la justicia, de la justicia de Dios, ¿ok? Hasta aquí alguna pregunta, comentario, queja, ¿todo bien? Ok, muy bien. Voy a asumir el silencio, voy a asumir que me dijeron que sí. Todo bien, hermanito Héctor. Eso, John, sí, John sacó la cara por todo el mundo aquí. Bien, John. Punto para John. Entonces John tiene aquí, va con 5, los demás van con 0. A ver cómo se recupera. Así tenía yo un profesor en la escuela. Gracias, Bueno, gracias. entonces vamos a ver un pasaje que es está en Esdras, capítulo 9, versículo 15. Ahora, creo que también hemos hablado de Esdras y, y no sé si alguien se acuerde cómo era la situación con Esdras o quién era Esdras, pero pues vamos a ver. Lo que sí les puedo recordar es que era en el tiempo de Jeremías, que como nos acordamos era cuando estaban llevándoselos a ellos de Israel para allá, para Babilonia, o sea, esa gran exilio que ellos tuvieron, ¿ok? Entonces mire lo que dice aquí, dice, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Entonces, primero que todo, quiero que miremos cómo Dios, pues cómo nosotros estamos ante ante la presencia de Dios, eh, pues que no, digamos, no tenemos cara que ponerle a Dios, básicamente. Es lo que yo quisiera decir ahí en ese aspecto. Y en el tiempo de Israel igual, ellos, ellos ya la habían embarrado por todo ese tiempo, Dios les había dado 1000 oportunidades para que se arrepintieran y definitivamente ellos no escucharon y pues entonces vino la consecuencia. Pero vemos aquí el tema del remanente, ¿no? Entonces, el remanente es un grupo que, como dice aquí, ha escapado en este día. Entonces ese es el grupito que, digamos que está bien, ¿cierto? A pesar de que pues todos estaban
en delito, ¿no? Pero ellos han alcanzado misericordia. Bueno, ahora pasemos a otro verso que es aquí en Nehemías. Como vemos, estos dos son como medio Dios, contemporáneos. ¿Perdón? Nehemías. Nehemías 9:33. Abuelita, si tienes ahí la pantalla, ahí está enfrente tuyo, lo puedes ver. No sé si tienes la pantalla enfrente tuyo. Pero no veo casi porque es que lo estoy viendo en el teléfono y está muy chiquitico. Ah, bueno, entonces búscalo, abuelita. Estamos en Nehemías 9:33. 9:33 ya. Ujú. Entonces miren este está interesante. Dice, pero tú Pero tú eres eres justo. justo en En todo todo. lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho Hemos hecho lo malo. lo malo. El siguiente versículo también en Nehemías, muy similar, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Bueno, esa segunda parte como que ya la hemos mirado en otro salmo, pero entonces quiero que nos concentremos entonces en la primera parte de la justicia de Dios, ¿cierto? Cómo Dios es justo y en realidad pues nosotros ante la justicia de Dios pues no tenemos respuesta ante Él, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es parte de la rectitud de los juicios de Dios, que Dios tiene todo el derecho de juzgarnos y digamos que Él podría, ¿cierto? Cobrárnoslas todas, digámoslo así, ¿cierto? O sea, Él sería justo en hacer eso. Entonces, desde el punto de vista de la justicia de Dios, nosotros nos encontramos en deuda y sin forma alguna de pagarla. ¿Ok? Entonces, por ese lado Dios es justo y fiel y Él no está haciendo nada malo. Bueno, ahorita sigamos entonces con el siguiente verso, que es el 139. ¿Ok? Dice, mi celo me ha consumido porque mis Porque mis enemigos enemigos se se olvidan. olvidaron de tus palabras. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos Mis enemigos se se olvidan. olvidaron de tus palabras. Entonces, eh, en ese aspecto del celo de Dios y de este pasaje, como Él dice, mi celo me ha consumido. Hay un pasaje muy lindo que nos habla de Jesús y de los apóstoles, y ellos se acordaron de ese verso. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Ese lo tenemos aquí enfrente de nosotros ahorita mismo, que es el capítulo 2 de Juan, versículo 17, y Jesús dice, el celo de tu casa me consume. De Juan. ¿Ok? Juan capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron. ¿Ok? Bueno, pero entonces, ¿cuándo De dicen tu casa me ellos, consume. cuándo dicen ellos eso que estaba pasando? Pues echemos para atrás un poquitico aquí. Pues entonces tenemos este pasaje aquí muy interesante que se llama, en esta Biblia le llaman Jesús purifica el templo, aquí le llaman Jesús despeja el templo.
Como se pueden dar cuenta, este pasaje está en todos los evangelios, ¿cierto? Está en Juan aquí, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Todos tienen un poquito diferente, al punto que algunos digamos, personas que estudian la Biblia piensan que pudieron inclusive haber dos eventos de esto mismo, de la, digamos, de la purificación del templo. Yo personalmente pienso que solo fue una, pero pues no voy a decirles que estoy completamente seguro porque pues en Juan está al comienzo y en los otros está al final. Y muchas personas piensan de que esa purificación del tiempo, que vieron dos eventos que fueron los que desataron digamos que ya dijeron ya hay que matarlo, no tenemos otra opción sino que hay que matarlo. Uno fue la purificación del templo y lo otro fue la resurrección de Lázaro. Sí, dime Pito, sigue. Ah, perdón, Pipe, hágale. Pues uno dice que porque los detalles son muy diferentes, ¿cierto? Y también porque en muchos evangelios está al final, pero en Juan está al comienzo. Pero Juan, él no era como muy estricto cronológicamente, sino que le escogía las cosas, no sé por qué él a veces cambiaba el orden de las cosas, pero pues no que dice que no hubiera pasado, sino que él no era como muy estricto cronológicamente. Pero pues son tres pasajes que los podríamos leer todos porque realmente son corticos, ¿cierto? Inclusive los podemos leer aquí rápidamente. Entonces están aquí, vamos a mirar. Aquí está Juan, ¿cierto? Después sigue Mateo. El de Mateo solamente son 2 versitos. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, Ese detalle de las palomas es muy bonito porque yo creo que ya lo hemos discutido, pero de pronto para alguna persona que no haya escuchado eso de las palomas, él sacó a la gente, a Juete, todos, pero las palomas estaban en jaulas. Y si él hubiera tumbado las Mi jaulas, hermanito, la lectura uno la puede acercar, madrecita, uno la acerca o como si fuera una foto, la abre y la cierra y la va leyendo, no hay necesidad de inclusive si quiere intentar leer las letras chiquitas. puedo cerrar una de estas y ya queda más grande no, yo también. ya estoy aquí con la Biblia, tranquila. Bueno, Bueno, mire, ahí la puse más grande, abuelita, si quiere de pronto intentar en el teléfono. No, pero yo lo estoy viendo es a usted ahorita. Ah, bueno, pues si ya me quiere ver mi carátula, pues ahí sí, no le voy a decir que no. Bueno, entonces, purificación del templo. Ah, bueno, hablamos de las palomas, ¿no? Las palomas, entonces, si nos fijamos en todo, ahorita vamos a ver lo de las palomas. Jesús, si él hubiera tumbado las palomas, posiblemente hubiera lastimado o matado a las palomas. Entonces él les ordenó que sacaran las palomas, pero no tumbó las palomas. O sea que él tuvo, fue así, hasta en su ira, se le ve el amor de Dios hasta en la ira, ¿no? Increíble. Mire lo que dice aquí bueno, leamos el último verso del de Mateo. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ok?
Bueno, aquí en el Perdón, siguiente, lo interrumpo, hermano sí, Héctor. dime. No sabíamos lo de la historia como tal de las palomas, o sea, Ujú. enfatizarse en eso. Sí, Y sí, ahora que lo menciona, pues es impresionante como, como dice usted, el inmenso amor y lo pone a uno a reflexionar que cuántas veces cuando estamos airados no ofendemos y no medimos y herimos a las personas que no tienen nada que ver con nuestra ira. Y mire la lección tan hermosa entonces que usted nos dice que el Señor hizo, que aunque estaba airado, con su ira pues por lo que estaba pasando, él tuvo, pensó y, pues ese inmenso amor de proteger a las palomitas, ¿no? como que a pesar de su ira, él no perdió el control, ¿no? O sea, él nunca dejó perder el control y vemos que muchas veces, pues ahí está el detalle de la ira que a veces nos hace perder el control. Y cuando perdemos el control, ahí es cuando la embarramos, ¿cierto? Pero realmente la ira no es pecado porque Dios le da ira. Entonces la ira no es pecado. El pecado es dejarse uno llevar de la ira, perder el control y ahí sí, por el contrario. Bueno, aquí tenemos a Marcos 15, 18, dice, vinieron pues a Jerusalén en el libro Marcos de Marcos. 15. Estamos en Marcos 15, Marcos 11, 15 al 18. Marcos 11, el 15 al 18. Correcto, correcto, Belita. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, solo las sillas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y mire lo que yo les decía, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su De doctrina. su doctrina. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces ahí podemos ver todos los pasajes, pero yo quiero que regresemos al de Juan. Vamos a regresar aquí al de Juan. El de Juan viene así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús ¿Cuánto? a Jerusalén. Estamos otra vez en el de Juan, abuelita. Juan capítulo 2, versículo 13. Ah, sí, sí. Está cerca Bueno, la Pascua de los bueno, judíos. sí, ahí, ya estás ahí. Bueno, Sí, dice, señor. y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Bueno, primero que todo, eh, pensemos en lo de los bueyes. Digo, pensemos en lo de los cambistas. Entonces, ellos tenían que utilizar dinero para pagarle, para pagarle, para comprar en el templo, ¿ok? Para comprar porque ellos venían de otras partes, ¿cierto? No traían bueyes porque era muy trabajoso, entonces sencillamente traían dinero y ahí cambiaban su plática. Y lo que pasaba era que habían las monedas que circulaban y eran la moneda romana, y en el templo había otra moneda que era de hecho hecha en Tiro. O sea, era de la ciudad de Tiro. Mm, Y esa monedita les gustaba a los del templo, bueno, por razones de crear el cambio, ¿cierto? Y que eso podía beneficiar a las personas y unos ganaban, porque pues obviamente cuando hay cambio con el dinero, por ejemplo, una casa de cambio,
Ellos ganan dinero solamente por el hecho, no, o sea, no hay supuestamente es el mismo cantidad de dinero, pero ellos pues sacan ahí su tajadita. Pues aquí también había gente sacando tajadita. Y, pero entonces la moneda de Tiro la plata que usaban para esa moneda era más pura y, la plata de los romanos era un poquito menos pura. Pero otro detalle interesante de la moneda de Tiro es que tenía una foto de un dios pagano, ¿ok? Y tenía un verso sobre la ciudad de Tiro diciendo que era un refugio y que era santo, que era una ciudad santa y que era un refugio. Pónganse ustedes a pensar eso, esa ilustración física tan increíble que era lo que estaba pasando ahí en Israel. Es una moneda que era dedicada a Baal, ¿cierto? O sea, a un dios pagano que básicamente es Satanás prácticamente, ¿cierto? Estaba ahí físicamente en la moneda. Y por el otro lado, decían que ese era el refugio de ellos y que era su paz. Entonces, yo creo que esa es una ilustración increíble sobre cómo, creo que eso no ha cambiado mucho aquí en nuestros tiempos, ¿no? Las personas buscamos a veces refugio en el dinero, ¿cierto? Pensamos que esa es nuestra paz y nuestro refugio pues con tal de que lo tengamos no nos importa si tiene la foto del mismo Satanás ahí, ¿cierto? Imagínense, ellos usaban eso en el templo, era la moneda que se usaba en el templo. Entonces, más adelante cuando ellos se rebelaron, ellos crearon una moneda ya de los israelitas, pero esa monedita no duró mucho porque después llegaron los romanos y pues como sabemos acabaron con todos, ¿no? Perdona, ahí me surge una pregunta, hermanito, Sí, si me puede dime, colaborar, porfa. claro, Pues yo imagínate. pienso que, no sé, tengo ahí como una duda, porque ¿Cuál es la pues duda? dicen que el templo de Dios soy yo, ¿no? Él es mi cuerpo y es el que tengo que cuidar, Ujú. pero aquí hablan de un templo físico, o sea, como un local, algo así, ¿cierto? Exacto, estamos hablando del templo que había en Jerusalén, ¿cierto? Donde hacían los sacrificios, donde trabajaban los sacerdotes. Era y acuérdate que ¿te acuerdas que Salomón fue el primero que le hizo el templo a Dios? ¿Sí te Sí, acuerdas de esa Salomón. parte? Entonces, pero ya después entonces ese templo fue destruido y lo reconstruyeron, ¿cierto? Después de que ellos regresaron de Babilonia. Mucho más adelante, inclusive en este momento, ese templo lo estaban apenas acabando de construir, ¿cierto? Sí. Y llevaban como 70 años, yo no sé cuántos años reconstruyéndolo. Por ahí en la Biblia dice exactamente más o menos cuánto tiempo llevaban reconstruyéndolo y era una belleza, ¿no? Era muy, muy bonito porque cuando ellos llegan una vez los discípulos con Jesús ahí al templo, ellos le dicen, mira este belleza de templo, ellos quieren como erutarle apoyo ahí a Jesús, diciéndole que mire esa belleza de templo que tenemos, chévere, ¿cierto? Ellos esperan que le diga, sí, está muy bonito, mire todo ese mármol, mire esas columnas, cosas tan maravillosas. Y en cambio lo que le responde es, todo esto que ustedes ven aquí no va a quedar piedra sobre piedra, es lo que él les dijo. Mm, sí, Y porque es que ellos, a mí se me estaba olvidando, es que esto es antes de la muerte de Jesucristo, cuando ya después uno se bautiza y recibe el don del Espíritu Santo, por eso estaba como sí, confundida. sí, acuérdate que esto es en los tiempos de que los romanos estaban ahí dominando en Roma, ¿cierto? Y los judíos eran como
pues eran sirvientes eran como una, ¿cuál es la palabra? Como que, pero habían sido invadidos y tenían que hacer lo que les dijeran. Entonces les tocaba pagar impuestos, les tocaba siempre pedir permiso para todo, a los Sometido. romanos. Sometidos, exactamente, esa es la palabra, sometidos. Y entonces ellos estaban muy bravos y querían, los que estaban digamos, en la élite, ellos querían mantener digamos, que todo siguiera igual, ¿cierto? Porque ellos estaban bien, ellos tenían plata, ellos tenían poder, ellos querían que todo siguiera igual. Por eso no querían que viniera una persona como Jesús a cambiarles todo porque como a mover el bote, pues, y a cambiar las cosas. Ellos no les servía eso. Claro. Entonces, y habían otros grupos que eran, digamos, se me fue la paloma. ¿Qué estábamos diciendo del templo? Ah, sí, 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 ya. Estaba otro grupo que eran los que querían acabar con esa gente, los romanos, sacarlos a patadas o como fuera o con pelea y todo. Y en últimas ellos sí se rebelaron y ahí fue cuando vinieron y destruyeron a Jerusalén y acabaron hasta, mejor dicho, fue una destrucción horrible, ¿no? Hermano ¿Y Héctor, este es el templo Dígame, que se José. rompe el velo? Eso, lo del velo se rompió exactamente ahí en ese templo. Acuérdate que ahí había un templo, ya te doy la palabra, José. Había sí, una cortina gruesísima allá, y entonces cuando Jesús resucita, ese templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ese se rompe de arriba abajo en dos, simbolizando que, pues que ya teníamos acceso a Dios, ¿no? A tener un acceso a Dios. Dime, José, ¿qué ibas a decir? este, en este pasaje es muy interesante, hermano. Aprende uno mucho de este suceso, ¿verdad? En cuanto a la ira, lo que sucedió, ¿verdad? Pensamos que Jesucristo no debía airarse, pues era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos también, o sea, hay algo aquí que hay que considerar. Esa semana era la semana pascual y se hacían muchos sacrificios y pues parece que ellos estaban como que adelantados ya para los tiempos de Jesucristo y quizás era más fácil, ¿verdad? El que venía de una tribu lejos, ¿no? Pues era más fácil llegar a Jerusalén y comprar un animalito, ¿no? Una oveja o una paloma para los pobres, ¿no? Y eso es un buen sistema, pero se convirtió en un negocio. Y había una cosa bien interesante cuando uno estudia los sacrificios, que a Dios hay que darle lo mejor. Y lo mejor para Dios, y lo mejor en una ofrenda, la ofrenda siempre hay que verla en el sentido de sacrificio. Por ejemplo, hay algo interesante cuando, por ejemplo, la Pascua, que el cordero había que guardarlo 4 días. El día 10 se escogía y hasta el 14. Ahora, imagínense una persona, una familia que guarda un corderito por 4 días y si tiene nietos, peor todavía, porque se van a encariñar y cuando llegue el día 14 y digan, ya no pueden jugar más con él, porque este es del Señor. Entonces, lo que quiero explicar es que una ofrenda debe ser algo que a nosotros nos cueste. Si es fácil, pues ya no es ofrenda, porque es algo que me sobra. Entonces, aquí Jesús, quizás parte de esa ira es que habían devaluado, vamos a decir, lo espiritual de una ofrenda. Porque si Abraham le hubiesen dicho que en vez de sacrificar a Isaac,
tenido la oportunidad de sacrificar un esclavo, pues, ¿cuál iba a ser el sacrificio para él? Porque un sacrificio es algo que nos cuesta, que es preciado para nosotros. Y yo creo que ese elemento faltó en esta gente que tuvieron la magnífica idea de que llegaran la gente de muchos lejanos, de tierras, y compraran. Se le hacía más fácil, pero disminuía el valor de la ofrenda, ese sacrificio de dar a Dios. Y quizás eso hizo molestar a Jesús, que ese no era el propósito de hacer una ofrenda. Una ofrenda no es tanto lo que cueste, es que salga del corazón y que sea apreciada para uno. Sí, definitivamente. Es muy lindo eso que tú nos has enseñado, José, sobre las fiestas y todo eso. Y a mí me gustaría volver a escuchar esa clase porque tiene mucho que aprenderle y yo creo que ya se me ha olvidado la mayoría. Y entonces te encargo que nos la vuelvas a hacer esa clase porque José ahí en la iglesia les comparto a los otros hermanos, él nos predicó, nos hizo una serie de estudios donde nos explicaba todas las fiestas de los judíos, y todas tienen un significado muy bonito y todas tienen una relación muy íntima con Jesús y Son con el Evangelio, ¿no? Entonces ese estudio es maravilloso. Entonces ese se lo vamos a poner ahí a José para que nos lo vuelva a hacer. en agenda. Eso lo ponemos ahí en la agenda, ¿ok? Bueno, pero entonces sigamos aquí, volvamos a lo que estamos, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que Jesús, él tenía un celo por la casa de Dios. Aquí el salmista también dice, mi celo me ha consumido, dice, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Igualmente, en este caso, obviamente los judíos se habían olvidado del espíritu de la palabra, el espíritu del mandamiento, y sencillamente ellos se habían inventado, era una religión que no era pura, era una religión que era llena de invenciones, ¿ok? Y por ejemplo, me ponía yo a leer hoy estaba buscando la palabra, haciendo este estudio a propósito, la palabra justo, ¿no? Y me puse yo a mirar y me salió en Wikipedia una cosa sobre del justo, no sé qué, que más adelante apareció, ¿cierto? Porque la palabra justo en hebreo es sadik, y eso es como, también se refiere a una persona que es justa, ¿cierto? Pero más adelante lo cogieron unos judíos y que se inventaron un cuento que se llama la Cábala, y se inventaron unos cuentos, pero ustedes no se imaginan, después todo lo que salió de eso, mejor dicho, eso es toda una religión, pues, salió de ahí. Tanto que hasta Madonna la practica, como era. Y, y entonces, pero entonces nos damos cuenta de que los seres humanos tenemos esa tendencia a complicar, a llenar de pensamientos humanos, de impurezas a la palabra, pero la palabra de Dios, como dice aquí, sigue en el siguiente 140, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu Y siervo. alma, tu siervo. O sea que la palabra de Dios es pura y es clara y es sencilla y es al punto. Y como que uno siente cuando la palabra de Dios, porque cuando uno lee la palabra de Dios, ¿qué le causa? Amor, ¿cierto? Ganas de servirle al prójimo, ganas de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, agradecimiento, ¿cierto? Esas son las cosas que nos causa, pero si uno ya se pone a leer la Cábala, lo que le causa es que, no, es que yo de pronto puedo hacer esto y ganar plata, entonces, ¿qué te causa? Esa avaricia.
Entonces uno rapidito puede juzgar si alguna enseñanza por ahí lo que te está llevando es a la avaricia, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una gente que predica que si uno es cristiano, entonces que en últimas uno tiene que ser próspero, ¿cierto? Ese evangelio de la prosperidad, eso ahorita está rampante, ¿no? Entonces si uno ve que le están predicando el evangelio y lo que le están fomentando es la avaricia, entonces ahí uno tiene que ponerle como un símbolo de interrogación a eso ahí. Ahora, no quiero acusar a nadie ni nada porque pues yo no soy nadie para acusar a nadie. Se lo dejo al Señor eso de todo su juicio y todo eso. Pero sí, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con esa tendencia que tenemos los humanos como agregarle a la palabra. Porque pongan ustedes a pensar los mormones, los o sea, ¿cierto? Dígame si no, ¿cuántas vertientes, grupos, hay muchas, ¿no? Entonces muchas veces es por ello, ¿no? Por las ganas que tiene la gente de aumentarle. A veces le aumentan hasta libros completos, como en el caso de los mormones, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir aquí. ¿Algún comentario, pregunta, queja hasta este punto? Murió, cuando murió. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Cuando él murió, tienen toda la razón. Fue cuando él murió. Claro que sí, que fue cuando hubo un terremoto, todo eso. Sí, muy bien. Gracias, Que Pito, el, por la el velo del aclaración. templo se rasgó, dice. Así es. Entonces el velo Pero del estamos templo se hablando del mismo templo, ¿verdad? De este que estamos Claro, diciendo que estamos Jesús hablando sacó los ladrones. definitivamente, o sea, estamos Ah, hablando de una cosa que después de que sucedió esto, estamos hablando de días después, como una semana después, ok. 1 o 2 semanas después, estamos hablando ahí en esos días fue que sucedió eso después de esto. ¿Te acuerdas que Sí, habíamos hablado de que esto había sido una de las razones por las que a él lo hicieron matar? ¿Sí viste que lo leímos aquí hace un momentico? sí. Dice, bueno, lo leímos, no sé si te acuerdas, Ingrid. Bueno, entonces, Porque no les entonces, gustaba que no podían hacer negocio. es lo que no le gustaba y lo que todavía no le gusta es que la gente haga un negocio de la religión o haga un negocio de la relación con Dios y le impida a la persona llegar a Dios. Eso es lo que a Dios no le gusta y en lo más mínimo, porque como él decía que su casa era una casa de oración. Y volviendo al punto tuyo, Ingrid, del templo, que es un punto muy bonito y ese es otro estudio completamente entero, es como todos digamos, los roles, digamos, que habían en el Antiguo Testamento, como son sacerdote, rey, eh, digamos, hijo de Dios, todo eso, todos esos roles nos caben a nosotros ahora como cristianos. Nosotros somos sacerdotes, nosotros somos reyes, nosotros somos hijos de Dios. Y por ejemplo, en esa época, si tú querías, eh, digamos, pedirle algo a Dios, entonces tenías que ir allá y decirle a un sacerdote que por favor, ¿cierto? Vaya, o por ejemplo, que necesitaba hacer un sacrificio. Uno no podía ir a hacer el sacrificio uno mismo. Para eso estaba el templo, tenía que llevárselo allá al sacerdote, el animalito, ¿cierto? Darle todo lo que necesitaba, el pan, todo eso, la harina, lo que fuera, y entonces ya el sacerdote decía, listo, entonces venga para acá, yo le hago la vuelta, y entonces él era el que lo sacrificaba, le sacaba la sangre, tenía que ponerle la sangre era todo un proceso, ¿no? Muy interesante. Pero eso no lo podía hacer la gente, ni siquiera los judíos mismos, ahora mucho menos un gentil, ¿no? Y nosotros que somos gentiles ni somos judíos,
pasamos de allá, de ni siquiera de poder ir al templo, a ser sacerdotes, poder hablar directamente con Dios, a ser sus hijos. O sea, es increíble cómo en el reino nosotros tenemos tantos privilegios y tantas prebendas y que a veces se nos olvida que nosotros tenemos todas esas cosas tan maravillosas y más bien nos preocupamos por cosas irrelevantes y, pues que a la larga no, O en sea, el hermanito, que en sí lo que abolió la muerte del Señor Jesucristo fue todos esos, ¿cómo se diría? Esos procesos de sacrificio y todo eso, sí, y solamente así dejó es. un cordero, pero en sí no abolió la ley en sí que digamos los pecados son los mismos, ¿cierto? Algo así. O sea, Ingrid, entonces lo que pasó, o sea, él cumplió la ley, porque entonces lo que estaba pasando era que todos sus sacrificios realmente no podían, en Hebreos explica bien eso, todos esos sacrificios realmente no podían limpiar los pecados, no eran el sacrificio perfecto que Dios necesitaba para borrar los pecados. Como explica el hermano José, eso era como una tarjeta de crédito, que solo estaba era corriendo, corriendo, corriendo la cosa. Y entonces cuando llegó Jesús, que era el sacrificio perfecto, porque él fue sin pecado y era el Cordero de Dios, él sí podía quitar el pecado del mundo. Entonces cuando él lo sacrificaron y derramaron su sangre, esa sangre sí era la que nosotros necesitamos para poder recibir el perdón de Dios. Y por eso es que en Cristo nuestros pecados son perdonados. No es porque nosotros seamos buenos, ni porque vayamos a la iglesia todos los miércoles al estudio, ni hagamos estudios, nada. La sangre de Jesucristo, punto. Todo lo demás lo hacemos por amor a Cristo y porque es lo que Él nos enseña nos transforma en nuestro espíritu para que queramos hacerlo, pero no es para que nos perdone, o sea, no es lo que pagó por el pecado fue la sangre de Cristo, punto. El sacrificio supremo. Exactamente, el sacrificio supremo de el Cordero de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces ya Gracias, se nos... hermanito, gracias. Claro, Ingrid, con gusto. Linda pregunta. Ingrid, siempre tú tienes unas preguntas, pero vea, buenísimas. Yo sé Así que no los muchas dejo otras personas, avanzar. yo sé que otras personas ahí de pronto se les ocurren las preguntas, pero son como yo que soy tímido y me quedo callado. Pero tú no, tú eres echado para adelante y tú dices, espere un momentico, paremos aquí, que esto está, barájemela más despacio, dices tú. Bueno, Pues sí, versículo porque es 100. que si uno avanza con todos esos vacíos, uno después se va a quedar con las dudas y uno quiere dar una explicación, un estudio, no tiene bases. Obvio. Es muy importante si uno siente como que quedó algo como extraño ahí, o que yo dije algo, otra persona dijo algo que uno muy perdido, es el momento de preguntar y eso es lo bueno en un estudio, ¿no? Que podemos interrumpir, ¿no? Así que a mí por lo menos me fascina que me interrumpan y me fascina también oír los comentarios de otras personas también, ¿no? Bueno, entonces, versículo 141, ya hablamos de la pureza de la palabra de Dios, dice en el siguiente, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus De tus mandamientos. mandamientos. Uy, aquí Entonces, sí dice más feo, dice ¿qué dice? menospreciable, Ujú, insignificante y menospreciable como soy. No me olvido de ujú, tus preceptos. así es. Y en últimas, pues el salmista, él se sentía así, pequeño y desechado, menospreciable. ¿Y cómo fue que dijiste, Ingrid? ¿Cuál fue la otra palabra? Menospreciable, insignificable, Insignificante, insignificante. exacto. Ahora, yo voy a hacerles ahí un test, yo sé que algunos de ustedes me lo van a poder responder, otros de pronto lo van a aprender. ¿Cuál hay otra escritura que se refiere a alguien y dice que también fue desechado? ¿Cuál será? No entendí la pregunta. Hay otra escritura, esto es como concéntrese y gane, ¿no?
Exacto, Isaías 53, muy bien. Entonces, Isaías 53 obviamente se refiere a Jesucristo y dice que él fue despreciado y Así desechado, despreciado. 53, sí. despreciado y desechado por los hombres, y que no se encontraba en él apariencia alguna. O sea, él no era, en las películas, cuando escogen a Jesús, ese es el ahí el mono así, ojiverde ahí, ¿no? O antes era así, por ahí en los años 70, ya después empezaron a volverlo cada vez más, es como menos así, ¿no? Y como más apegado de pronto a lo que podría ser la realidad, que era de pronto un señor que era muy común y corriente, como una cualquiera así, que uno se subía a la buseta allá en Bogotá y se subió un señor ahí con una caja en volador y así se veía Jesús, como esa persona que nadie podría decir, bueno, ese es el Hijo de Dios. Así era él no escogió ser Y ningún, más bonito. ningún Adonis ni nada por el estilo. Él hubiera podido escoger ser así, ¿cierto? Pero no, él escogió todo en humildad. Él siempre, la cualidad Despreciado y principal de desechado Jesús por los era hombres. humildad, sometimiento a la voluntad de Dios, ¿cierto? Nació por allá en un pesebre, en un pastal, Exacto. anduvo Siempre, en burro. pero fíjense ustedes que físicamente no era agradable, pero espiritualmente era tan agradable que llegó al punto de que les dijeron, no, este tipo no, hay que matarlo, este señor. La gente está totalmente enamorada de este hombre. ¿Qué hay que hacer? Matémoslo. Entonces él definitivamente, como dice aquí, él no se ha olvidado de sus mandamientos. En el caso de Jesús, obviamente que él nunca se olvidó de los mandamientos de Dios. Él oraba mucho, oraba siempre temprano por la mañana. La palabra dice que se iba a orar por las mañanas y hay mucho mérito en esa oración tempranera porque nos prepara para el resto del día, ¿no? Es una manera buena de comenzar el día. Yo he intentado, hermanos, pero la verdad es que no lo he logrado poder. Yo lo hice como lo he intentado varias veces y lo hago como por un mes. Ya después ya digo, no, ya después empieza a dormir menos, más cortico y de un momento a otro ya me quedo dormido y ya. Pero les pongo ese reto y me pongo ese reto, que sigamos el ejemplo de Jesús, que él se levantaba tempranísimo a oscuras a irse a orar. Era lo primero que él hacía por la mañana, irse allá a tener comunión con Dios, ¿no? Y para prepararse para un nuevo día. Bueno, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. 143, aflicción, angustia se han Aflicción, apoderado de destrucción, mí, y la ven. Hasta mandamientos fueron. momentos fueron mi delicia. Eso lo dijo Ingrid hace un rato. Ella dijo, cuando yo no estoy con Dios, me siento sola, me siento triste, ¿cierto? Aquí le está diciendo, aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos fueron mi delicia. Y más adelante dice, dame entendimiento y viviré. O sea, no solamente va a disfrutarlo mientras lo aprende, sino que el entendimiento de los mandamientos y la aplicación, pues nos va a dar vida. Justicia eterna Y en son el tus testimonios. 144, justicia eterna son tus Tus testimonios. testimonios. Otra vez lo mismo, que ese es el resumen de este pasaje, que fue lo comienzo, que los testimonios de Dios son justos y son eternos. Entonces ahí Justo eres terminamos. tú, y rectos tus juicios. Exactamente, abuelita. Entonces ahí terminamos. No sé si queda alguna pregunta, comentario, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Muy interesante lo que dice ese hermanito de levantarse uno temprano a orar. ¿Cómo hace uno? ¿Pone el despertador o qué? Pues No, pues si te puedes pues cuando levantar se sin levanta despertador, uno, enséñame el no hay secreto, necesidad de primero que todo. despertador. Yo necesito el No, mi despertador caso porque me si no será ahí mi despertador. me dan las 8 y me dan las 9.
¿No? Sí, 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 sí. Pero como dices tú, Pilar, es un sacrificio así como decía José, ¿no? Es algo que te cuesta, pero que en últimas, pues el beneficio es para uno, ¿no? Porque el día le comienza bueno y le termina bueno también. Bueno, entonces, ¿quién se pide hacer la oración esta noche para nosotros? Disculpen, Dime, Abelita. pido oración por un sobrino de mi ex esposo que está grave por allá en Orlando, en el hospital de Orlando con el COVID. Oh, Por ok. la salud, se llama Hernando Rincón. Ay, Bueno, ¿en serio, mami? No sabía. Con COVID también. Dios mío. claro, dale, Piporio. Bueno, se nos fue. Felipe,